Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, les recuerdo que transmitimos desde la Riviera y el tema de hoy es acerca de la aprobación de las leyes secundarias en el Senado en lo que se refiere a lo que es la Guardia Nacional. La información publicada por Forbes México es escueta y es la que les daré a conocer en primer plano y después comentaremos algunas de las cuestiones muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Primero, el Pleno del Senado aprobó la tarde de ayer, el martes, en lo general y en lo particular, con 114 votos a favor y una abstención, las leyes secundarias que crean la Guardia Nacional. Este es el complemento a la aprobación a las reformas que se realizaron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahora con estas leyes se podrá poner en funciones ya con un marco legal completo lo que es la Guardia Nacional. El asunto es importante por sí mismo, desde luego, y porque en el Senado es la parte más difícil. Ahora esto pasa a lo que es la Cámara de Diputados, donde el trámite se supone, tal como ha sido en anteriores ocasiones, será mucho más sencillo porque Morena domina en esa Cámara. Bien, y de acuerdo a lo que publica Forbes México, fueron 114 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Según lo que se publicó vía Twitter por parte del senador Ricardo Monreal. Y ni siquiera se llevó a discusión, se dispensó en la segunda lectura de todos los dictámenes, la Cámara Alta dio luz verde en el segundo periodo extraordinario del año y envió a la Cámara de Diputados los proyectos que crean la ley de la Guardia Nacional con 114 votos a favor, 0 en contra y una abstención. En tanto, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza recibió 110 votos a favor, 0 en contra y una abstención. La Ley Nacional de Registro de Detenciones y la que crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública recibieron 114 a favor, 0 en contra y una abstención. Como les decía, el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, había comentado previamente que las leyes de la Guardia Nacional se aprobarían por unanimidad. Esta información escueta de Forbes México, como pueden ver, muy reiterativa en cada uno de sus párrafos, contrasta, ¿no?, con la proposición que hacen de otras noticias que son de menor relevancia para el país, para todos los ciudadanos, para todos los habitantes, y en donde dan detalles hasta de qué color traían los calcetines los que habían asistido. Es notorio porque esta ley legaliza lo que tanto habían pedido tanto el Ejército como la Marina para asumir las atribuciones de seguridad pública en este país, lo que tanto habían luchado el gobierno del PAN de Felipe Calderón Hinojosa y el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto, y que no se les había concedido, y que ahora, habiendo asumido Morena, tanto el Poder Ejecutivo como la mayoría en el Poder Legislativo, pues se ha dado luz verde a esta militarización, sobre los cuales yo haría al menos 5 precisiones. Número 1, yo no estoy de acuerdo con la militarización del país. No lo puedo estar por los muchos antecedentes que hay, no solo en México, sino en otras partes de América Latina y del resto del mundo, por supuesto, cuando los cuerpos militares asumen la seguridad. Se confunden muchas cosas y suele haber demasiados abusos. Si ya de por sí las policías municipales, judiciales, estatales o federales cometen muchos abusos, estando los militares en el control, suelen ser todavía mayores. Esa sería una de mis razones básicas por las cuales no estaría de acuerdo, y que sin embargo esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales pues hagan su papel
y no solo defiendan a los delincuentes, sino que defiendan a la ciudadanía en general, los abusos que pudieran cometer los integrantes de la Guardia Nacional. Número dos, como les decía, los antecedentes internacionales y nacionales son muy notorios. Llámese Brasil, llámese Argentina, llámese Chile o cualquier otra parte del mundo, en Europa, en España, la famosa Guardia Civil, de tan malos recuerdos, o en Francia. Es decir, cuando se requiere poner orden, se debería acudir más a los valores y no tanto a la fuerza pública. Sin embargo, en México los antecedentes de las acciones militares son bastante obvias y ahí están los casos, permanecen en total impunidad la mayoría de ellos, no solo en el pasado reciente, y podría ser una remembranza de los últimos 50 años, no solo de los últimos 12, y donde las actividades en contra del narcotráfico realizadas tanto en la sierra de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, o en zonas de Hidalgo, de San Luis Potosí, en Chihuahua, en Sonora, etcétera, pues han tenido que ver con serios agravios a los derechos humanos de la población en general. No estoy hablando yo de los delincuentes que por su propia actividad pues terminan siendo víctimas del fuego de la Armada o del Ejército Mexicano. Y en ese sentido, yo reitero que habrá que tener mucho cuidado con el accionar de la Guardia Nacional. El número 3, así como se realizó la separación de la Iglesia y el Estado en el siglo XIX, se pretende que ahora en esta cuarta transformación, al menos en el aspecto declarativo, así ha sido de manera reiterada por el Ejecutivo Federal, es la separación entre la iniciativa privada y el Estado. Y yo diría que tendría que ir más allá y hacer una separación entre la delincuencia organizada y el Estado. En este sentido es en el que yo veo que debe haber esta actuación. Es la única parte accesible, en la que yo veo positiva la actuación del Ejército y de la Marina, es en este combate precisamente a la delincuencia organizada y lograr la separación, porque durante los últimos 25 años, por lo menos, ha habido cada vez una mayor integración entre lo que son los diferentes cárteles. Se habla ahora de decenas, cuando antes se hablaba de 4 o 5, ahora hay varias decenas, 60, 70 grupos delincuenciales que trabajan en todo México, pero no solo es que sean más, sino que esos grupos se han asociado con los poderes políticos en los municipios, con los poderes políticos de los estados, me refiero a los 3 poderes, y también con el poder político a nivel federal, donde se habla de vinculaciones no solo de gobernadores que son los estatales, sino de algunos elementos de lo que es el gobierno federal, tanto en el nivel legislativo, ustedes lo conocen, ha habido muchos casos muy resonados y otros que no se conocen, y en el poder ejecutivo, pues por supuesto también. Y el poder judicial, pues son más que evidentes, por lo menos en los últimos meses se han dado a conocer varios casos, y no es que no hubiera antes, realmente no se daban a conocer, se ocultaban, porque eran parte precisamente del sistema delincuencial que operaba en nuestro país. Hay otro punto en el cual me parece muy válida también esta situación de la Guardia Nacional, que es la necesidad de que el país vuelva a la civilidad frente al narcoterrorismo. En este país no se le dicen a las cosas por su nombre. En cualquier parte del mundo se hablaría de los actos terroristas, de los atentados que realizan los grupos de la delincuencia organizada, ya sea en contra de la sociedad civil, ya sea en contra de otras organizaciones, pero son actos de verdadero terrorismo. Incluso si fuese una guerra, como se ha dicho, serían crímenes de guerra lo que realizan.
al atacar lugares públicos donde las personas van a convivir y simplemente disparan a diestra y siniestra para matar gente, para sembrar el terror, para poder cobrarle a los dueños de los locales, para presionar, para poder hacer dinero fuera de la ley, para cobrar derecho de piso, para secuestrar personas, en fin. Todo esto que se ha vuelto normal para la mayoría o que se ha solamente utilizado para golpear a los gobiernos municipales, estatales o federal, tenemos que tomar conciencia como sociedad de que eso es totalmente fuera de lo normal. No es una cuestión que podamos soslayar, sino que nos impacta directamente en la seguridad de la que tanto nos quejamos y que deberíamos poner más atención en nuestras acciones, en lo que realiza, lo que sucede en nuestro entorno. Hacerse de la vista gorda nunca va a ayudar, por el contrario, tenemos que participar activamente. Y como punto número 5, yo creo que una vez lograda esta normalización, al erradicar esa violencia que ejercen los grupos de la delincuencia organizada, ya sea desde la delincuencia misma del narcotráfico, ya sea desde la narcopolítica o desde los narcoempresarios, desde el lavado de dinero, desde cualquier punto de vista que se ejerza la ilegalidad. Una vez que esto se disminuya al máximo posible, porque en ninguna sociedad se ha podido recrear jamás, ni en el más avanzado de los capitalismos, ni en el más feroz de los socialismos o comunismos, ha podido terminarse con la cuestión de la delincuencia. Existe en todos lados, porque es parte de la naturaleza humana. Pero lo que no podemos es que los poderes del Estado estén totalmente cooptados por los poderes de la delincuencia organizada, como se ha visto en nuestro país. Entonces, una vez que terminemos esa etapa, tendremos que llegar, o tal vez de manera simultánea, como lo ha propuesto el actual gobierno, ir avanzando en una paz que se base no en la fuerza pública, no en la fuerza del ejército o la armada, sino en los principios sociales, el bien común. Y el bien común no es una cuestión de santidad o de bondad, sino una cuestión de conveniencia. A todas las familias les conviene que las cosas marchen dentro de la ley, dentro del orden, sin violencia, sin fuerza, sin crimen, sin asesinato. Y cuando se logre recuperar ese interés común, es como vamos a tener una paz duradera, una paz justa que nos lleve a mejores momentos de desarrollo en nuestro país. Ese debe ser el objetivo final. Yo les agradezco su atención por este día. Los invito a que nos escuchemos mañana. Estamos en las redes sociales como Total Sapiens, en Facebook como @SapiensTotal con S mayúscula y T mayúscula en Twitter, y en nuestra página donde puede ver estas y otras informaciones, www.totalsapiens.com. Muchas gracias.